Buenas tardes, Marley. Vamos a esperar tantito que se conecten tus compañeros para que podamos dar inicio, ¿sale? Buenas tardes, claro que sí, esperamos.
Bueno, yo creo que ya nadie se va a conectar. Bueno, Marley, vamos a dar inicio, ¿sale? En esta clase vamos a hablar en relación a la clasificación de los contratos mercantiles. Ya hablamos que en los contratos mercantiles, este, debe existir una taxonomía compleja, ¿no? Y debe de tener también su fundamento y su práctica profesional, ¿no? Y debe también responder a los criterios arbitrarios que se reflejen en su evolución que lleve el curso de los contratos. Hablamos que existen los contratos nominados e innominados. Y en los contratos nominados son aquellos que poseen una regulación, o sea, legal específica, que se llevan a cabo por un ordenamiento jurídico, ¿no? En este caso sería por el Código de Comercio y por las legislaciones mercantiles, que van a establecer pues su régimen jurídico, sus elementos esenciales y sus efectos, ¿no? Y los innominados carecen de todo lo contrario de los nominados. O sea que los innominados son atípicos y carecen de regulación específica en la normativa mercantil y surge la autonomía de la voluntad de las partes. Este contrato más que nada se rige por la voluntad de las partes, ¿no? Y por el uso del comercio y por las normas generales de la contratación. Por ejemplo, los contratos, por ejemplo, de las franquicias, los operativos que no son regulados, los contratos de distribución, ¿no? En su estructura de las prestaciones contractuales están los contratos de prestación correlativas, que en este caso también son recíprocas. Están las prestaciones unilaterales y los sinalagmáticos imperfectos. Y todos estos contratos se basan con los mismos números de obligaciones que surgen por las partes, ¿no? Nada más que los sinalagmáticos son bilaterales porque generan obligaciones para ambas partes desde su inicio, ¿no? Por ejemplo, uno de compraventa. Y los unilaterales genera obligaciones para una sola parte, por ejemplo, en las de donación, ¿no? Y en las correlativas y las recíprocas son ambas partes, ¿no? Que asumen obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son aquellos contratos que se pueden llevar a cabo en las prestaciones correlativas? Pues está el de compraventa, la permuta, los arrendamientos del negocio, los contratos de obras mercantiles, ¿no? Y en las prestaciones unilaterales hablamos que existen la donación, el comodato, el préstamo gratuito, ¿no? Y el mandato no remunerado. Y los silagnomáticos son los depósitos mercantil, los comodatos con reparaciones necesarias y los mandatos gratuitos con gastos, ¿no? En las dependencias y la autonomía contractual existen los contratos principales y los contratos accesorios. En los principales existen por sí mismos, ¿no? No van a depender de ningún otro contrato y su vida jurídica es independiente y se puede subsistir por sí mismo el contrato, ¿no? Por ejemplo, la compraventa mercantil, pues es un arrendamiento, ¿no? Ya puede ser que arrendemos un local, una casa, ¿no? O incluso el contrato de seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son contratos principales que no requieren de otro contrato para que exista y tenga una validez. Y en los accesorios hablamos que este, aquí entra lo que son las fianzas, las hipotecas, y aquí sí depende de un contrato principal para su existencia, para que tenga validez
para que tenga un valor jurídico, va a depender de un contrato principal. ¿Cuáles son aquellas garantías mercantiles que lo constituyen? Pues el paradigma del contrato accesorio, la fianza mercantil, como les decía yo hace ratito, la prenda, la hipoteca, ¿no? Todos aquellos. ¿Y dónde se encuentran esos contratos accesorios? Por lo regular se estipulan en los contratos principales en las cláusulas penales. Ahí, ahí encuentras ese apartado donde te dice por incumplimiento, ¿no? Si tú ya no llegaras a, a celebrar, a llevarse a cabo ese contrato por X razón, por la falta del artículo, la compraventa o la renta, pues hay un apartado que dice, una cláusula que dice cláusulas penales en caso de incumplimiento. Y es ahí donde entra lo que es el contrato de accesorio, ¿no? Los criterios de honorosidad y gratitud. Aquí entran lo que son los contratos onerosos y los gratuitos. En los onerosos hay un beneficio y también una carga recíproca, por ejemplo, en el contrato de compraventa. Y en los gratuitos, el beneficio es solamente para una parte, ¿no? En el contrato oneroso se va a caracterizar, como les decía yo hace ratito, por ambas partes, porque tiene una utilidad, una ventaja económica, ¿no? Existen las contraprestaciones y en la onerosidad implica que cada parte va a experimentar el empobrecimiento patrimonial. Por ejemplo, aquí entran los contratos mercantiles, los de arrendamientos, los contratos de transporte, la comisión mercantiles, préstamos de intereses, contratos de seguros, ¿no? Y en los contratos gratuitos, estos contratos son beneficiados solo una de las partes. ¿Por qué? Porque pues se llevan a cabo la donación, ¿no? De algún patrimonio, ¿no? O sea, la donación mercantil, el comodato mercantil, el mandato no remunerado y el depósito gratuito. En los contratos aleatorios y conmutativos, hablamos que los conmutativos implica prestaciones y ciertas, y determinadas, celebración, por ejemplo, el arrendamiento. Y los aleatorios dependen de un evento incierto, por lo que no se puede determinar la ganancia o la pérdida del momento del contrato. Por ejemplo, un contrato de seguro. En los aleatorios hablamos que al momento de que nosotros vamos a contratar, las partes desconocen el resultado económico, ¿no? Final de la operación. ¿Y cuáles son aquellos contratos que se pueden, las manifestaciones principales o contratos que nosotros podemos llevar a cabo? Pues un contrato de un seguro, juegos y apuestas, renta vitalicia, contrato de futuros y opciones y derivados de finanzas, ¿sale? En los aleatorios, perdón. Y en los conmutativos hablamos que son compraventas, arrendamiento de local, préstamos mercantiles, contratos de obras de precio de alza y suministros. Prácticamente estamos hablando que en los conmutativos son prestaciones ciertas, mientras que las aleatorias, pues dependemos prácticamente de la suerte para que podamos llegar a tener, de la existencia más que nada, ¿no? De la prestación, porque pues si nosotros celebramos un contrato de juego y apuesta, pues es algo incierto que yo voy a tener una ganancia, porque ya depende del resultado que voy a obtener, ¿no? De un contrato de futuro, estamos hablando que son contratos que se celebran cuando hay cosechas, ¿no? Que tú pides, oye, réntame esta parcela, voy a sembrar y pues vamos a partir, ¿no?
pero es algo incierto porque no sabes si esa cosecha se va a dar, si se va a desarrollar o no, o incluso también aplica también para cuando celebramos contratos de ganadería, ¿no? Pues es un contrato a futuro que te dicen al partir, pero tú no sabes si la vaca va a dar becerros, va a tener ganancias o incluso va a perder sus crías, ¿no? Todas esas cosas son los contratos aleatorios, ¿no? Mientras que en los conmutativos, pues prácticamente es algo cierto. En la forma de perfección de los contratos, existen los contratos reales, los consensuales y los solemnes, ¿no? Y se refieren al momento en que se perfeccionan el contrato. Por ejemplo, los consensuales es con el mero consentimiento, ¿no? De las partes. Mientras que los reales requieren la entrega de las cosas. Y en lo solemne solamente requieren de una formalidad específica, por ejemplo, una escritura pública, ¿no? Para su validez. En los ejemplos consensuales hablamos que aquí entran los contratos mercantiles, los de arrendamiento de industria, los de mandatos mercantil, los de comisión mercantil, ¿no? Y en los ejemplos reales están los depósitos mercantiles, los préstamos mercantiles, los comodatos y las prendas mercantiles. Y en lo solemne es la constitución de sociedades mercantiles, emisión de valores, hipoteca y ciertos contratos bancarios, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, profe. Ok, para seguir entonces. En sus funciones económicas y en el modo de su ejecución están los contratos constitutivos, los modificativos y los liquidativos, ¿no? Y cada uno se refiere a la creación, a la modificación o a la terminación, o sea, la liquidación de una relación jurídica, ¿no? Por ejemplo, los constitutivos crean una relación jurídica nueva entre las partes y van a establecer derechos y obligaciones, ¿no? Mientras que en los liquidativos extinguen la relación jurídica y en los modificativos altera la relación jurídica, o sea que lo modifica su contenido. En los contratos de traslación de dominios, hablamos que acá este contrato se transfiere la propiedad de un bien, por ejemplo, como un contrato de compraventa, un contrato de permuta, un contrato de donación, ¿no? Incluso dación de pago, ¿no? ¿Y cuáles son esas características que la hacen distintivas? Pues el efecto traslativo, su transmisión, su asunción de riesgo y las obligaciones, ¿no? En la temporalidad y pluralidad de las partes existe ejecuciones únicas, las escalonadas y las periódicas. En las únicas, pues buscamos que se cumpla en un solo acto. O sea, por ejemplo, en un contrato de compraventa, pero que sea de contado, ¿vale? Lo de tracto sucesivo es escalonada o periódicamente, ¿no? Por ejemplo, el contrato de compraventa con pagos aplazados en varios vencimientos. O sea, no sé si ustedes han visto que puedes solicitar un contrato de compraventa de un vehículo y te dan un plazo para liquidarlo. Por ejemplo, ahorita al inicio da 50 y dentro de 3 meses vas a dar tanto y así consecutiva, ¿no? Mientras que el único lo vas a pagar de contado todo, sin excepción alguna. Y en la ejecución periódica hablamos que se cumplen a lo largo del tiempo, o sea, en el arrendamiento. O sea, que se renueve continuamente durante su periodo prolongado, son tantas veces que sean necesarias.
¿no? En los contratos individuales y los colectivos, hablamos que los individuales afectan solo a las partes que consienten y los colectivos afecta a un grupo de personas, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Este, de una empresa mercantil, los contratos de adhesión o asociaciones empresariales, mientras que los individuales van a constituir reglas generales que van a ser compraventa bilateral, arrendamiento individual, préstamo entre dos personas, ¿no? Y mandato singular. Está también lo que es la libertad negacional y los contratos de adhesión. Y en los de libre discusión, que en este caso, ambas partes van a negociar, ¿no? Libremente la cláusula. Y en los de adhesión, una parte va a aceptar la condición, o sea, la que se establezcan o las predeterminadas. Por ejemplo, los contratos de servicio bancario, ¿no? O los boletos de transporte, ¿vale? Pues si ustedes se dan cuenta, a veces, pues resulta que eh, bueno, vamos a poner una de bancario, ¿no? Voy y saco un crédito personal, me dan mi contrato y estoy pagando, ¿no? Mi cuota mensual. Pero resulta que por X o Y razón me atrasé. Vengo yo y como ya celebré un contrato de libre discusión, donde nosotros ambas partes, tanto el banco como yo, estuvimos de acuerdo, ahora el banco, ¿qué tiene que hacer? Darme un contrato de adhesión para que yo acepte las condiciones que él me está estableciendo para que yo le pueda pagar. ¿Por qué? Porque ya ahí ya entra lo que es la parte de que ellos van a establecer la condición para que yo les pague ese contrato, ¿sale? O cumpla. Y hasta ahí concluimos lo que es la unidad 4. ¿Tienes alguna duda? No, pues, lo que mencionaba que la libertad negociar, pues yo no lo había escuchado, pues ahí entendí que ambas partes negocian y Ah, en ok. el contrato de adhesión una impone y la otra acepta. Sí, pero acuérdate que está el de adhesión, ¿no? El de discusión, perdón, libre discusión, que los dos acordamos qué es lo que vamos a contratar, ¿no? Tú me estás dando el crédito y yo estoy aceptando las condiciones que tú me estás estableciendo para que yo te pueda liquidar. En esa cuestión estamos de acuerdo las dos Sí, partes, sí, sí, que sí. son las cláusulas que se estipulan en el contrato. Pero por X razón, también se puede llevar a cabo un contrato de adhesión en donde yo solamente, banco, te voy a establecer las condiciones que yo quiero que tú me pagues lo que yo te di, Y ¿sale? yo tendría que aceptar las condiciones. Así es, tú tendrías que aceptarlo Ok. porque es un contrato de adhesión que la parte te está poniendo las condiciones para que tú aceptes. Ya ahí tú ya no vas a alegar, por decir así, que, ¿sabes qué? No quiero quiero que me quites esto, o qué beneficio me das por agarrar esto y el otro, ¿no? Sí, sí, entiendo. Ok. Bueno, ¿tienes alguna otra Gracias. duda? No, pues hasta el momento no, gracias. Ok. Ok, Marley, me dio mucho gusto que estuvieras en la clase, te agradezco mucho. Y pues, creo que esta es la última unidad que tenemos. Voy a hacer, no esta semana, espérame, la otra semana, no esta semana que viene, la siguiente, les voy a mandar un link para que retomen